Bueno, en nuestros estudios el doctor Mario Lozano, ustedes saben que Lozano es un investigador, un hombre que conectó siempre al CONICET como investigador, es un referente de la Universidad Nacional de Quilmes, es un virólogo, fue una persona de mucha consulta durante la pandemia sobre el COVID, y también fue rector de nuestra querida Universidad de Quilmes. Mario, gracias por estar. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias Pedro. Bueno, de salud bien. Estoy bien de salud. ¿Estás haciendo bien los deberes? Sí. ¿Al cardiólogo le estás haciendo caso? Absolutamente. Bien, perfecto. Me parece bien. Bueno, a ver, hace unos días vos integrás una asociación de ex rectores de universidades nacionales del país, donde están planteando un tema de una consulta popular para lograr los recursos para las universidades. Sí. A ver, contanos detalles de eso, por favor. La idea es que es una propuesta que no sale de la Asociación de Rectores, sino de un grupo de académicos con lo que me estoy moviendo. Sí. Entre ellos el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, gente de la Universidad de Córdoba, que lo estamos movilizando, y yo lo llevé a la Asociación de Rectores y fue tomado muy rápidamente. El tema es intentar saltear el obstáculo que nos plantea el gobierno del veto eterno. Claro. Hemos pasado por una serie de vicisitudes en el último año en la universidad. A principio de año, en abril, se hizo una gran marcha porque el gobierno no estaba dispuesto a pagar durante todo el año lo que se necesitaban para gastos de funcionamiento de las universidades, y las universidades, si seguía esa situación, en agosto iban a cerrar directamente. Sí. Porque no podían pagar la luz, el gas, porque no se podían pagar los servicios básicos, y con esa gran movilización el gobierno realmente se le torció el brazo, y a pesar de que hizo algunos berrinches y quiso arreglar primero solo con la UBA, se le demostró rápidamente que era un problema de todo el país y tuvo que acordar el presupuesto de funcionamiento, pero nunca reparó el problema grave que tenía, el segundo problema grave que teníamos, que eran los salarios del personal no docente y docente de las universidades, que lleva a un atraso, es uno de los salarios más atrasados del sector público, más de 40% de atraso respecto a diciembre del año pasado, respecto cuando lo comparás con la inflación, y eso hace que estemos perdiendo muchísimos docentes. Yo antes de la nota te comentaba... No, yo te preguntaba porque en la Universidad de Quilmes hay carreras que no abren inscripción, que son de informática, carreras tan importantes como la licenciatura en informática, la tecnicatura en programación informática. Tuvimos que suspender la inscripción para el próximo cuatrimestre porque no hay docentes en las cantidades que se necesitan para esas carreras, que son muy masivas y al mismo tiempo muy importantes, digamos, para el desarrollo tecnológico del país y la formación de nuestros de los alumnos y los estudiantes de la región, que después van a mejorar las industrias, van a mejorar el desarrollo tecnológico, van a generar nuevas opciones de desarrollo tecnológico. Bueno, eso se cortó por un cuatrimestre y no sabemos por cuánto tiempo más. Vos decís, no hay docentes. ¿Por qué? ¿No hay docentes en el país o no se les paga lo que...? No, porque los docentes que tenemos, con los que hubiéramos podido abrir, se están yendo de la universidad. Les está pasando a todas las universidades. Hay un éxodo de docentes al sector privado, y principalmente los mejores, los que más currículum tienen, se van al exterior. Es lamentable la situación. Después de años que nos costó recuperarnos de la fuga de cerebros que venía padeciendo Argentina después de la noche de los bastones largos, de esa maldita dictadura de la década del 60, después de eso pudimos de a poco ir recuperando científicos, profesores universitarios, profesionales de todas las ramas, y ahora vuelve la burra al trigo, como decimos nosotros. Bien, volvemos a perder cerebros. Y volviendo al tema de la consulta, ustedes plantean una consulta popular
para La consulta popular es una herramienta constitucional. Sí. Está en el artículo 40 de la nueva Constitución. Nunca fue usada en la Argentina porque la última consulta popular que se hizo fue previa a esta nueva Constitución. Los más viejos nos acordaremos de la consulta del Beagle, claro, que no era vinculante, además. Bueno, en la Constitución del 94 se cambió esto. Recordemos, para que no saben, que esa consulta popular era si queríamos ir a la guerra o no. Exactamente. Directamente. Y ganó que no queríamos ir que a la no guerra. queríamos ir a la guerra. Claro. Con Chile. Vos, ¿no? Por unos metros cuadrados de territorio que tienen su valor, por supuesto, pero bueno, la gente decidió que no. Y hubo un acuerdo soberano que de alguna manera respetaba un poco. Ninguno de los dos países quedó completamente conforme con lo que se consiguió, pero bueno, se evitó un conflicto internacional. Y en este caso, la Constitución prevé dos instrumentos de democracia directa. Uno de ellos es la consulta popular, que es lo que nosotros estamos promoviendo, que es un mecanismo de finalización de las leyes diferente al tradicional. Las leyes empiezan, como todos sabemos, con el impulso o de un congresista, o sea, un diputado o un senador, o puede hacerlo el Ejecutivo, alguno de los poderes del Estado, y terminan normalmente con el voto de las cámaras, ¿no? El voto de diputados y de senadores que la aprueban, y finalmente el Poder Ejecutivo que la promulga o la puede vetar, como está sucediendo en estos casos. Esta ley, este mecanismo prevé que es la gente la que puede aprobar una ley que empieza normalmente, o sea, la tiene que promover un diputado o un senador. Se trata en la Cámara, se aprueba el llamado a consulta para esa ley en particular. Ese llamado no puede ser vetado. El gobierno tiene 2 meses, entre 2 y 4 meses para realizar, después de haber aprobado las cámaras esa consulta, 2 a 4 meses para realizarla, y una vez que se realizó la consulta, si resultara aprobada la ley que está propuesta que está en consideración, tampoco la puede vetar. Necesita esa ley de un voto, de una elección en donde vote por lo menos el 35% del padrón. Es una ley, la ley que reglamenta la consulta es una ley que es de la década del 2000, que fue aprobada cuando Eduardo Menem era presidente de la Cámara de Senadores. Digamos, Bueno, el voto no es obligatorio. El voto es obligatorio. Es obligatorio. Es un voto obligatorio. Lo que no puedes, según la reglamentación, no según la Constitución, pero según la reglamentación, que es una ley del Congreso, no puede suceder al mismo tiempo que una elección, el mismo día que una elección general. Bien, bueno, es la única restricción. Veremos a ver cómo prospera, qué pasa en el Congreso, ¿no? Sí, es una manera de... Nosotros vemos que si de esa manera ponemos una ley de financiamiento universitario en consulta popular, es una ley que el gobierno va a tener que acatar si fuera aprobada por la gente, ¿no? Va a haber entiendo yo, una disputa muy grande en los medios, en las redes sociales. El gobierno tiene herramientas para pelear en las redes sociales muy poderosas, pero nosotros creemos que la gente está muy de acuerdo con las universidades públicas y con su financiamiento. Bien. Mario, aprovecho y te pregunto, ¿qué pasa con los virus? ¿Cómo andan los virus? Mira, estamos lamentablemente esperando una temporada de dengue que está comenzando ahora. Que por ahora no nos damos cuenta. Y hay algunos casos en La Matanza, empieza a haber casos en la provincia de Buenos Aires, pocos, pero hubo en todos los países limítrofes, en Brasil y en Paraguay, hubo previamente una temporada muy, muy activa de dengue, lo que hace pensar que va a haber una temporada muy importante en Argentina, con el agravante de que nosotros venimos de 2 temporadas de mucha circulación de dengue, muchísima. La última, el año pasado, en la temporada del año pasado, hubo más casos que en la suma de todos los años anteriores de dengue en la Argentina, o sea, más que duplicó los casos que había habido. Eso lleva a que haya
un gran porcentaje de la población que ya fue infectada, y si ahora vuelve a estar infectada en esta temporada que viene con un virus diferente, un virus del dengue, pero diferente al que la infectó la primera vez, de diferente tipo, hay 4 tipos distintos de virus, puede tener una enfermedad grave. La primera vez el dengue te produce la primera vez que te toca el dengue te produce una enfermedad leve, a lo mejor. No es leve, es muy molesta, que te voltea durante una semana, pero no te mata. Claro. Es una gripe muy fuerte, la segunda es, con mucho dolor. Puede ser más peligrosa. La segunda puede ser mortal, ese es el problema. Bien. La segunda, si el tipo de virus es diferente al que te afectó en la primera, puede ser mortal. ¿Y la vacuna qué hay? ¿Para qué sirve? La vacuna sirve para protegernos, es una muy buena vacuna. La produce un laboratorio japonés, Takeda, y está a disposición los gobiernos provinciales para aquellos que tuvieron dengue y no tienen hasta 60 Claro, hasta cada años. Gobierno, porque no la está dando el gobierno nacional, sí, que se desentiende de estos temas, son los gobiernos, es la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, Santa Fe, las provincias del noreste y del noroeste, han comprado vacunas para darle a la población. Obviamente no alcanza para todos lo que se ha comprado, pero cada una tiene un plan especial. En general, ese plan considera esto que vos decías, que los que no tuvieron dengue no tienen riesgo riesgo mortal, y por lo tanto no son el blanco de la vacuna, sino quienes ya han tenido dengue se busca que se vacunen. En algunas provincias se vacunan a los más niños primero, en otras no se vacuna a los adultos mayores de 60 porque las pruebas clínicas de la vacuna no se terminaron en ese grupo etario. Sin embargo, la verdad es que es más riesgoso padecer dengue que probar una vacuna que ya está aprobada en la mayoría de las edades, ¿no? Con un infectólogo en Quilmes, dicen, yo aconsejo que se vacunen los mayores también. Y sí, coincido completamente. El tema es que hay que tener plan. Si la persona ya tuvo la enfermedad, si no tuvo la enfermedad, no es necesario que se vacune. La verdad es que se puede vacunar. Sí, me refiero a aquellos que Pero aquellos que tuvieron la enfermedad, es importante que se vacunen, y la vacunación en la provincia es gratis. Hay que anotarse en el ministerio y es gratuita. Para el resto es cara, sí, como vos decís. Y brevemente, ¿COVID qué pasó? ¿Cómo está? COVID sigue. Sí. El COVID sigue muriéndose gente por COVID, en una proporción mucho menor, pero de las enfermedades respiratorias que andan circulando es la que más mortalidad tiene. O sea que hay que seguir vacunándose. Yo creo que estamos los que nos vacunamos más de 5 veces, estamos bastante protegidos, pero sí, claro, hay que seguir vacunando, hay que seguir protegiéndose. Bien, gracias Mario por tu visita. De nada. Muy amable. Gracias a ustedes.